Bien, hoy es 29 de mayo de 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Yo soy abogado con especialización en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali. Además, criminólogo de la misma universidad. El tema de hoy que he escogido realmente es bien complicado. Sé que vas a generar escaramuzas, pero desde hace tiempo he venido pensando en esta idea de hacer esta exposición. Se trata de el tema del suicidio, la eutanasia, y vamos a mirarlo desde varios puntos de vista, desde la parte penal, de la parte social, la vamos a examinar de la parte institucional, en fin, la costumbre, filosofía, etcétera, etcétera. Voy a comenzar, si me permiten, con lo siguiente. Tengo este libro que se llama Filosofía para la Vida y otras situaciones peligrosas, de Jules Evans. Arranco diciendo lo siguiente. El caso es que la defensa estoica del suicidio influyó profundamente en el derecho romano, según el cual existía el derecho a elegir cómo se abandonaba la vida, y privar a alguien de ese derecho era peor que matarle. Esta aceptación legal del suicidio perduró en los siglos iniciales del cristianismo. A fin de cuentas, la Biblia no contenía ninguna condena clara del suicidio, aunque la mayoría de los 7 suicidas de la Biblia resulten ser malos, y ninguno tanto como Judas Iscariote. Hay excepciones, como Sansón, que sigue siendo considerado como un héroe del judaísmo y del cristianismo pese a haberse quitado la vida. Solo cuando el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano se hicieron las primeras tentativas de legislar en contra del suicidio. La prohibición cristiana de este último empezó con San Agustín, que en el siglo IV recuperó el argumento de Sócrates de que pertenecemos a Dios y por lo tanto no somos dueños de quitarnos la vida, puesto que no es nuestra. En el siglo VI, la Iglesia Católica ya había empezado a legislar contra el suicidio y prohibía a los sacerdotes celebrar misas por los suicidas o darles sepultura en suelo sagrado. Durante el siglo XII, los teólogos medievales volvieron con frecuencia al tema del suicidio y explicaron por qué era pecado, lo cual equivalía a ensarzarse en una pugna contra los estoicos. De hecho, la palabra suicidio, del neologismo latino suicidium, se acuñó en un tratado religioso del siglo XII escrito en contra de la postura de Séneca sobre este tema. Estas tensiones entre la postura de Séneca, estas tensiones entre la actitud estoica y la cristiana ante el suicidio la vemos reaparecer en el Renacimiento, época en la que Séneca volvió a adquirir gran popularidad. En el fondo, el discurso más famoso de toda la literatura inglesa, el de Hamlet de Shakespeare, es un debate sobre quién tiene razón en el tema del derecho a morir, los estoicos o los cristianos. Pues bien, arranco con este punto y además hago la siguiente precisión. Acuño lo que voy a decir. La vida no es solo estar vivo, sino estar bien. Marcial. Evoco también a Andrés Caicedo. Andrés Caicedo, un personaje, escritor de aquí de Cali, que nació en 1951 y se suicidó en 1977 a la edad de 25 años. Él sacó un libro que se llama Viva la música, y en él decía concretamente que no era posible llegar hasta los 25 años porque eso era una vergüenza. Andrés Caicedo intentó 2 veces de suicidarse en el 1976 y finalmente en marzo del 77 lo logró. Decía entonces que llegar a los 25, más allá de los 25 años es una insensatez, decía Andrés Caicedo. Pero antes de continuar con este tema, voy a mostrarles algo en relación con los suicidios aquí en Cali, porque pues vamos a mirar algunos aspectos que recogí a través de la vía internet en Telepacífico, sobre todo para enero del año 2013, y miramos lo siguiente. Lo voy a
voy a presentárselos a través del computador para que lo analicemos. Pero antes de eso quiero significar que esta mañana de hoy, 29 de mayo, el presidente de la Fundación Amigos Unidos, el cual defiende la lucha contra el bullying o el manoteo, muy de moda por esta época, se dice que de cada 5 niños, 3 de ellos han intentado suicidarse. Por lo menos uno lo ha logrado o lo ha materializado. Es algo que nos preocupa y eso está en las noticias por internet acerca del famoso bullying o el manoteo o el maltrato pues escolar. Pero entonces vamos a la siguiente nota. Permítame un segundo. Jovencita que se suicidó al norte de Cali porque su padre no le autorizó una cirugía plástica, nos llevó a consultar expertos para entender cómo actuar en estas situaciones. La joven, cuyo nombre no se revela, por respeto a la familia, saltó del 9º piso de su apartamento ubicado en el norte de Cali. Según las primeras hipótesis, la adolescente decidió terminar con su vida después que su papá le negara una cirugía estética que había pedido como regalo. La psicóloga Vilma Rengifo señala que hechos como este deben llamar la atención de la sociedad y de padres de familia respecto a la falsa imagen que se crea del físico asociado al éxito en la actualidad. Cuando las personas tienen un concepto sobre su autoimagen por debajo de lo que se espera o lo que la sociedad espera o lo que el mundo laboral exige, pues son personas que se sienten de hecho por debajo en sus capacidades laborales y por debajo en la posibilidad de lograr el éxito laboral. Además, dice la especialista que las personas con tendencia suicida por lo regular dan previo aviso. Con anterioridad lo ha intentado o ha mencionado la palabra morirse o ganas de morirse frecuentemente tiempo atrás. El suicida no es un suicida espontáneo, él amenaza con que se va a suicidar hasta que lo logra, definitivamente, y todo el tiempo que amenaza que se va a suicidar es esperando que alguien lo detenga. Asimismo, el cirujano Alfonso Riascos asegura que los padres de familia deben acompañar a sus hijos en estos procesos para evitar desenlaces fatales. Los medios y esa influencia tan grande de la propaganda y de ser tan importante el cómo me veo, llega a unos momentos y a unas instancias de la juventud en que realmente todavía no es tan no debería de ser tan importante. En lo que va del mes, 4 personas se han suicidado en circunstancias similares. Enero del 2013. Entre tanto, en Cali hay preocupación por el alto número de suicidios que se han presentado en los últimos días. El caso más reciente es el de una niña de 14 años que se lanzó al vacío desde el 9º piso de un edificio de apartamentos. El caso más reciente ocurrió en las últimas horas en este edificio del norte de Cali, donde una menor de edad saltó del 9º piso. Según las autoridades, estaba en tratamiento psiquiátrico por ansiedad severa. Pero no es el único caso. En menos de 15 días, 4 personas han asumido la misma conducta. La semana pasada, un ciudadano estadounidense se lanzó del 7º piso en una clínica del sur de Cali. No es paciente de la clínica. El psiquiatra Gerardo Campo, profesor de la Universidad del Valle, sostiene que entre los meses de diciembre y enero se presenta un incremento en el intento de suicidio. Generalmente las personas tienen una imagen de lo que deben ser estas festividades. Cuando no corresponden a la realidad, generalmente esto produce una decepción y se actúa los actos autodestructivos. En un estudio reciente, el Hospital Universitario del Valle reveló que atendió 8.000 pacientes por trastornos mentales en 16 años. La cuarta parte son por intento de suicidio. De estos, el 40% están en grupo de menores de edad y una alta proporción también en mayores de 65 años. Por eso el psiquiatra le hizo un llamado a los padres de familia. Cuando un muchacho, un niño dice que quiere morir, presten la atención
atención y llévelo donde un especialista. Peor aún si dice que quiere matar. Los expertos iniciaron el análisis de cada caso de suicidio en particular para tratar de establecer qué factor es el que genera el impulso en estas personas. Las cifras no son muy alentadoras. Miren esto, desde el 2006 han aumentado los suicidios en Colombia y teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud los suicidios son un problema prevenible, el aumento en las cifras en nuestro país es significativo. En el 2010, por ejemplo, 1.874 colombianos se quitaron la vida. En el 2011 hubo 1.889 casos, un incremento del 1.3% con respecto al año anterior. La mayoría de los suicidios se dan en personas de 15 a 34 años de edad, también en su mayoría hombres. Las cifras son del Registro de Medicina Legal. 12:47 de la tarde, muchos de ustedes en casa se deben estar preguntando como nosotros, ¿cómo evitar que se registren más casos como de esta pequeña? Por eso estamos en vivo con el psicólogo Augusto Pérez y lo saludamos a esta hora del día. Doctor Pérez, bienvenido. Buenos días, me encanta saludarlos. Igualmente, doctor Pérez, queremos preguntarle por las señales de alerta, especialmente en los menores de edad, en los niños. ¿Cómo sé yo como padre de familia que algo puede estar pasando? Hay muchos indicadores. Los niños están pasando en este momento de la historia, y particularmente las niñas, por una situación en donde hay muchas exigencias, especialmente a nivel físico. Sienten que tienen que ser divinas, que tienen que estar perfectas, que tienen que tener las mejores cosas, así que si no, entonces más o menos no vale la pena a vivir. Entonces los padres lo que deben tener claro en estos casos es que hablar con sus hijos, el tener en cuenta lo que dicen, el escucharlos es un primer elemento fundamental. Obviamente que no se puede desconocer que en muchos de estos casos se pueden presentar manipulaciones, pero lo que yo creo es que en este momento de la historia se conjugan dos cosas que me parecen muy peligrosas. La primera, las exigencias demasiado grandes para cumplir con unos requisitos de unas apariencias que prácticamente nadie tiene. Y la segunda, y en esto quiero ser muy enfático porque he encontrado una serie de artículos y de trabajos muy importantes a este respecto, y es que una gran cantidad de estos niños y adolescentes que se suicidan, así como los que están cometiendo asesinatos en los Estados Unidos, por ejemplo, están en tratamiento con medicamentos psiquiátricos. Y es altamente probable, y esto la literatura médica lo indica con toda claridad, que muchos de estos medicamentos antidepresivos tienen en los adolescentes un efecto de desencadenar ideas suicidas. De manera que este también es un factor con el que hay que tener cuidado, porque puede estar agravando la situación en vez de resolverla. Pero hay una forma concreta, doctor Pérez, de identificar y ayudar inmediatamente a esta persona. Cuando un adolescente dice que se quiere morir, puede querer decir muchas cosas, pero lo que yo creo que es claro es que este tipo de amenazas nunca deben dejarse pasar inadvertidas y nunca debe hacerse como si no estuviera pasando nada. Tampoco es necesario que a la menor muestra de ansiedad o de inquietud se lleve de una vez al joven a donde un especialista, o lo empiecen a medicar o lo metan en tratamiento. Esas cosas no son necesarias en la mayor parte de los casos. Solamente cuando se observa ya una conducta deprimida o depresiva durante tiempos prolongados, me refiero a muchos días, muchas semanas, llanto constante, rechazo a hablar, reproches constantes a los... Bueno,
Ahora miremos, ya está la situación aquí particularmente en Cali, sin hablar a nivel nacional, pero quiero que miremos este video que aparece también una problemática en Italia, en España. Miremos lo siguiente. Pocos conceptos como el suicidio tienen una definición tan simple, pero sin embargo son tan complicados de comprender. Según la Real Academia de la Lengua, es el acto de quitarse la vida voluntariamente, pero sus causas son indefinibles y el proceso interior que atraviesa quien acaba cometiéndolo, insondable. En España, el número de personas que se quitaron la vida en 2011 aumentó un 0,7%. Fueron 3.158 según el Instituto Nacional de Estadística. Pero es arriesgado pensar que se trata de un número exacto. Las cifras oficiales sobre defunciones se publican con un significativo retraso. Todavía no se conocen las del 2012. Las causas a veces no se esclarecen y la gran parte de los sucesos escapan a la luz de la prensa. Hasta hace poco. No fue en absoluto el primero, pero sí uno de los más mediáticos. La exconcejala socialista de Baracaldo, Amaya Egaña, se arrojó por el balcón de su casa cuando la comisión judicial subía a ejecutar el desahucio. Y entonces comenzó el particular destape mediático. La gente empezó a comprender que las dificultades económicas y los desahucios podían ser causa de suicidio. La Organización Mundial de la Salud dice que la deprivación material, la pobreza, la dificultad de acceso a la vivienda genera situaciones de ansiedad, genera situaciones de depresión. Desde que ha empezado la crisis estamos teniendo noticias por goteo de suicidios desencadenados a través de un desahucio en el momento en el que se va a ejecutar ese desahucio, a partir de situaciones previas en las que un padre de familia desesperado se ahorca en la puerta de su casa. Todo ese tipo de suicidios se han ido dando a lo largo del tiempo, los últimos meses, como consecuencia o vinculados a la crisis económica. Se trata de un proceso lento, que comienza con la pérdida del trabajo, con la imposibilidad de pagar las facturas y que puede terminar con la pérdida de la identidad. Hay algo que está muy asociado a las pérdidas por causas económicas, que es la quiebra del proyecto de vida, con un deterioro de autoimagen, de la identidad personal, de la autoestima. Entonces, si todo esto se quiebra, realmente la persona no tiene una estructura, te quedas sin esqueleto, te derrumbas. De lo que se trata es de generar un esqueleto alternativo. Francisco José Lema no lo consiguió. En julio de 2011 se hizo una raja en el cuello frente a una sucursal bancaria. Quería llamar la atención sobre su situación. Estaba a punto de perder la casa. Que eso es lo que hice, es el error más grande que yo he hecho. Pero por lo menos que se dieran cuenta de lo que viene. De lo que viene. De lo que viene, porque por desgracia no voy a ser el único. Por desgracia no voy a ser el único. Consiguió la dación en pago y se fue de alquiler. Pero el banco le seguía reclamando 22.000 euros. A pesar de tener mujer y una hija, se tiró desde un cuarto piso. No pudo más. Para que se den cuenta de que es que estoy desesperado, que es que no tengo ya dónde echar mano, que es que no tengo dónde echar mano, que es que no tengo, que es que yo diría que no tenía ni para darle de comer a mi hija. José Antonio, Victoria, José Miguel, Ricardo, Iñaki... Ellos tampoco lo consiguieron. Conocemos sus nombres porque la presión popular ha conseguido que el problema se visibilice. Para poder desarrollar estrategias de prevención se tiene que conocer, se tiene que saber algo parecido a lo de la violencia de género. Si es un problema social, tenemos que poner soluciones entre todos y para eso se tiene que conocer. La información se tiene que dar de forma adecuada y tiene que estar vinculada a medidas de prevención, que es lo que podemos hacer para evitar este tipo de suicidios y que de alguna manera lo que genera es un proceso de sensibilización. La prevención pasa por recuperar prioridades, establecer qué es lo verdaderamente importante, reelaborar la identidad, pero sobre todo dar y recibir ayuda. Es saludable participar. Dar y recibir ayuda
es saludable, la gente tiene que tenerlo claro, y uno de los estímulos que tenemos que hacer es el acercar a las personas a la participación. Con una mezcla de muchos sentimientos. Principalmente, pues imagínate, cuando alguien se compra algo nuevo, cuando alguien, la ilusión de una vida, de empezarla con tu pareja, de intentar crear tu familia, ¿vale? Y te llega una carta y te dice, no, te quito la casa. ¿Dónde voy yo ahora con mi mujer? ¿Dónde voy yo ahora con mi hijo? En 2005, Benjamín se compró un piso y comenzó una vida llena de ilusión junto a su mujer, hasta que el desahucio llamó a su puerta. En un año, en mi caso personal, estuve tirándome los trastos con mi mujer, y tú más, y tú peor, y tu padre, y tu madre, y todo esto en presencia de un menor. Y estar viviendo esa angustia, a la misma vez los impagos. Quizá he abusado más de beber, quizás he abusado más de la violencia verbal con la mujer, quizás me he despreocupado de ciertos deberes que tenía con mis hijos, pero todo debido a la gran frustración de te quito la casa. Benjamín sabe bien lo que supone llevar la marca del que va a ser desahuciado. La exclusión social en la que te encuentras cuando tú realmente recibes que te van a ejecutar la hipoteca, la gente ya no te mira igual. Todos los amigos que venían a cenar a casa, nada. Porque debe ser que les da miedo decir, no le voy a llamar a ver si me va a pedir. Yo no estoy pidiendo ni quiero vivir de la caridad. Yo lo único que pido es trabajar. Yo te digo una cosa, y Dios me perdone con un hijo de 5 años que tengo. Si yo no me hubiera dado a mí por la política, como yo digo, y por intentar luchar por mi casa, a lo mejor hoy en día sería uno más. Porque es que no tengo recursos. Una persona que la excluyen socialmente y la dejan en la indigencia, es que no hay palabras. A él le salvó encontrarse con personas que estaban pasando por su misma situación. Bien. Darse cuenta de que la ayuda podía ser recíproca. Ok. Y fue la PA en la que Irene colabora. Bueno, dejemos hasta aquí y sigamos. Permítame otra vez vuelvo al tema central. Personas que, como Benjamín, se enfrentan a situaciones emocionalmente estresantes. La mayoría de los afectados, cuando llegan a la plataforma, llegan con situaciones de tristeza, de miedo, de rabia, de frustración. Bueno, ¿qué les parece el asunto? Bastante interesante. He dividido entonces las posiciones en lo siguiente: el suicidio y la eutanasia, que son dos temas que van unidos. Bueno, hablaba al principio que los estoicos, pues eso es una corriente filosófica quien fue el que creó fue Zenón, de nombre Zenón, y él se le conocía como Zenón el estoico, y ellos decían básicamente que nada ocurre sin explicación. Pues bien, el tema del suicidio es algo que realmente pues preocupa. Ya por lo menos ahí tenemos dos factores. El primero, el del bullying o el manoteo, que es un problema que existe en nuestro país y lo cual está llevando a nuestra juventud muy prematuramente. El caso de Bogotá, el niño de Suba con 9 años que víctima del bullying y manoteo trató de suicidarse. Ahora, el tema también de Cali, pues ese es el de la joven que en enero del año pasado pues se arrojó desde un edificio, un noveno piso, porque al parecer pues no se le había practicado una cirugía y parece ser que estaba en un tratamiento psiquiátrico por asuntos de ansiedad. Es decir, hoy por hoy el mal de hoy es la depresión, y la depresión tiene causa-efecto. En esa estructura podemos decir que genera muchas situaciones estresantes que generan la ansiedad y por ende la depresión, que es considerada también una enfermedad mental. Es importante relevar allí, resaltar lo que pasa en el último video, porque es una situación que no es problemática aquí en Colombia, pero sí está sucediendo en Italia,
en España, pero también en Italia, porque recientemente me enteró por los medios que en Italia se dieron casi unos 50 magnates que se suicidaron por la depresión económica. Algo sucede entonces con relación pues, a lo de España, que como vimos el video, que lo pueden encontrar en YouTube, pues es una situación particular generada, el suicidio por una cuestión de tipo económico. Eso es lo que pasó aquí en Colombia con el asunto del UPAC. Si Misael Pastrana Borrero en el 70 fue el que creó esa situación del UPAC, en la cual pues se dio facilidades a través de 15 años o 20 años para que las personas adquirieran vivienda, y vimos nosotros 3, 4, 5 años atrás la situación que se volvió insostenible, que la gente perdió sus propiedades y generó situación de depresión y por ende el suicidio. También pues es muy conocido la situación que se presenta con los soldados o los miembros de las Fuerzas Armadas, en los cuales también llevan por asuntos postraumáticos, generan estados en que llegan al suicidio. Es decir, el suicidio hoy en día es una problemática igual que el homicidio. No me atreví ahorita a mirar el dato actual ahorita a 29 de mayo del 2014 cómo está la situación del suicidio en Cali, pero tenemos que regularmente se presenta una estadística elevadísima respecto en comparación con otros años. Pero bueno, el punto es ese. Ahora, hay algo que quiero comentar aquí y traigo en la colación a un sociólogo francés que se llamaba Emilio Durkheim. Cuando vimos nosotros criminología, pues se traía en la colación este gran pensador, sociólogo y filósofo, porque él trabajó el asunto del suicidio. Y entonces cuando hizo ese trabajo acerca del suicidio, lo hizo desde un enfoque social problemático de la sociedad, pero en otras causas. Entonces él por lo menos hizo la clasificación de 4 suicidios, 4 modalidades. El altruista, que es aquel que tiene el yo. El egoísta, aquel que por vínculos sociales son demasiado débiles. El anómico, es el que más me interesa. Y el fatalista, cuando existen unas reglas férreas, entonces se produce esa situación. Pero el anómico, porque es que en teoría de criminología, hablando de criminología, la anomia pues fue planteada por Emilio Durkheim, y entonces él hablaba, por ejemplo, de que las sociedades sin lazos o cuando hay desintegración es lo que se conoce como la anomia. Es decir, una sociedad, un estado donde no haya una consistencia o solidez puede generar esa situación de suicidio. Por decir un ejemplo se puede traer aquí. En relación con los judíos tenían una baja estadística de suicidios porque ellos tenían como dice acá, tenían una sociedad donde existían lapsos hacia el grupo, es decir, el individuo como tal primero pensaba en grupo antes de hacerlo de manera individual. Eso generaba pues un bajo situación frente al suicidio. Ahora hay otra cuestión aquí que pues también, por ejemplo, se habla de los pueblos celtas, donde el anciano cuando no puede valerse por sí mismo genera el suicidio, pero eso lo vamos a mirar en la parte de la eutanasia, que es también un asunto que es de moda y que todavía no pasa, a pesar de que existe la sentencia C-239 del año 1997 con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz, despenalizada el delito pues, por piedad, homicidio por piedad, pero eso es otra cuestión que vamos a mirar ahora. Lo que quiero hacer énfasis aquí pues es de que Emilio Durkheim habla de la solidaridad mecánica y la cohesión de la sociedad para que genere una baja estadística de suicidios. Es decir, una responsabilidad del grupo al que se pertenece evita ese suicidio. Eso es lo que pasa particularmente con las situaciones que están en estado de depresión. Cualquiera puede haber estado en una situación de depresión leve, media o grave. Y para eso, pues, sin ser médico aquí, de medicina alternativa, siempre recomiendan cualquier cantidad de medios naturales como el hipericum o las flores del San Juan.
Sin embargo, pues en la cuestión médica se trata, como dice aquí en la entrevista del caso de Cali, del psiquiatra, del psicólogo, que muchas veces generan esas medicinas que se dan para tratar estas enfermedades de depresión, que por lo regular siempre producen un efecto casi 20 o a la tercera semana de estarlo consumiendo. En ese caso el famoso Prozac, que ahora se denomina la fluoxetina, que es eso para regular los estados de depresión, pero eso tiene unas consecuencias, unas secuelas que genera precisamente, que potencializan ante la situación del suicidio. Eso es lo que más o menos le entiendo yo al psicólogo, en el caso de que en ese video que vimos de Cali, en el que se le no, el de España es más bien, perdón, corrijo, porque en ese él explica ahí realmente esas contraindicación que tiene también cuando se tratan a esas personas por problemas de depresión. Pero entonces ya vemos nosotros los factores que se pueden estar generando aquí en nuestra querida Cali, con respecto al suicidio, y a nivel nacional ahora, pues con lo que se estaba diciendo esta mañana. Entonces son varios factores los que generan pues la tendencia al suicidio. Puede ser un problema económico, un problema también de tipo emocional. Los jóvenes regularmente terminan suicidándose a veces por una decepción amorosa. Es muy frecuente que encontremos también el caso de las parejas donde el esposo mata a los hijos, a la mujer, y se termina suicidando él. Eso lo conocemos por vía de internet y podemos darnos y documentarnos sobre esos tópicos que se presentan regularmente. Son factores sociales que se desencadenan. Si yo consultara aquí con el doctor, el psiquiatra que es vecino mío, él se llama el doctor José Francisco Infante, una persona que es psiquiatra, ya una persona de avanzada edad, y es una persona pues que conoce muy bien el tema. Podríamos después de pronto hacerle una entrevista a él a efectos de tratar este punto del suicidio, así se lo planteé yo de alguna manera. Después entonces, para tratar ese asunto, mirar los factores ya, pero desde el punto de vista del psiquiatra. Aunque aquí en este caso pues ya miramos nosotros en el video de lo que pasó en Cali, cuando el doctor, el psiquiatra del Hospital Universitario del Valle, creo que es el doctor Guerrero que mencionan allí, él hace una explicación de que, por ejemplo, casi la estadística de los suicidios se eleva por lo menos a finales de año y principios de enero, o por ahí a la mitad de año, porque sucede muchas veces que las personas a fin de año pues se presentan a situaciones de fiesta, hay mucha la parranda, etcétera, etcétera, pero cuando llega enero ya se encuentra de que vuelve otra vez el mismo problema de las deudas, de las obligaciones, de que no pasa nada, de que, mejor dicho, todo es un desastre. Entonces eso influye en la personalidad. Pero hay que tener en cuenta precisamente lo que dicen los psicólogos y psiquiatras, pues porque hay un mensaje por parte de la persona que tiene esa tendencia suicida. Él avisa, el suicida avisa. Y si se tratan de menores de edad, igual, pues se presenta unas alarmas, se prenden las alarmas cuando empiezan los mensajes en Face, en los medios de redes sociales, el comportamiento del muchacho, etcétera, etcétera, que es una situación muy triste realmente encontrar jóvenes tan jóvenes que se suicidan en nuestra ciudad. Es un problema que pues tiene que manejarse por salud pública, pero que de pronto en esa conversación que tenía con mi vecino el psiquiatra, dice que realmente no se le da una solución a esa problemática, porque día a día tenemos un problema de enfermos mentales, llámese por depresión o por cuestión de esquizofrenia, de psicóticos, etcétera, etcétera. Todo lo que nos pasa se presentan, y ustedes miren que hay estados mentales, y lo analizaba en esa serie de los asesinos en serie, por decir un ejemplo, el Garavito, Luis Alfredo Garavito, por una cuestión psicótica, pero que no es un enfermo mental. Sin embargo, eso se presenta no solamente aquí a nivel nacional, local, sino también internacional, cuando nos estamos dando cuenta de comportamientos psicópatas de personas que tienen una especie de trastorno de personalidad que generan todas esas conductas antisociales o generan pues todo en los colegios en Estados Unidos regularmente, y son muchachos que muchas veces tienen problemas mentales, etcétera, etcétera. Eso es un problema pues muy recurrente en estos momentos en relación con ese tópico. Pero bueno,
el aspecto lo podemos manejar legal, social, filosófico, y vamos a encontrar una serie de posiciones encontradas al respecto. Por decir un ejemplo, pasando ya al plano de la eutanasia pues se maneja por parte de Colombia, es prohibida, entre comillas, pues tiene ciertas restricciones y puede suceder que, por ejemplo, el Código Penal señala el homicidio por piedad en el artículo 106 y se refiere a aquella persona que, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de la lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Y pues en el año 1997 Carlos Gaviria pues tomó el asunto de la Corte Constitucional en esa providencia muy importantísima para nosotros del año 97, pero resulta de que no se ha podido reglamentar en el Congreso, por más que, por ejemplo, el senador Armando Benedetti haya tratado de proyectarse para que se regule mediante pues una ley el punto sobre la eutanasia, que por ejemplo en otros países sí está autorizada, y me refiero, por ejemplo, particularmente en Europa, a Holanda y Bélgica sí las tienen, sí aceptan la eutanasia desde el año 2002. En Italia está prohibida, en Francia igual, y aquí traigo en cuenta un caso que pasó en Francia con una profesora. Esta profesora, ella en el año 2008, para ser más exacto, el 17 de marzo, llevó a la corte la petición de que se le pudiera practicar la eutanasia, y resulta de que ella presentó un cáncer, el cual le iba desfigurando el rostro, perdió la vista, el olfato, y sufría unos intensos dolores. Sin embargo, ella solicitó ante la corte para que le aplicaran la eutanasia a través pues, de los médicos, pero resulta de que se la negaron y termina ella suicidándose en su apartamento, ingiriendo un medicamento que le ayuda a generar, pues, a inducir el suicidio. Eso prendió las alarmas, y a nivel general, pues a nivel mundial, podemos encontrar pues mucho rechazo por parte de algunos países, incluso la misma Francia, que es el pilar fundamental de los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios. Podemos decir que allí se encuentra un caso por el cual pues trajo los medios y toda la información para que se analice eso. En Colombia no ha sido pacífica la situación. El Congreso pues encuentran oposición por parte de algunos senadores que pertenecen, por ejemplo, al grupo Mira, se oponen, siempre dicen que pues Dios, la iglesia quiere la vida desde el mismo antes de la gestación, y que después solamente por muerte natural, y eso lo encontramos con la misma corte, la sentencia de la corte sobre el aborto, etcétera, etcétera, posiciones de la iglesia que se oponen a eso. Y por eso hacía yo al inicio, leía esa parte importante en relación con los estoicos desde 3 siglos antes de Cristo y 2 siglos después, y que influyó bastante en la legislación romana, que también tiene pues obviamente mucho que ver con nuestra legislación del derecho romano, en la cual pues nos soportamos en algunos aspectos legales. Pero eso después, que cuando se introdujo el cristianismo, ya tuvo y el renacimiento y etcétera, etcétera, ya tuvieron su posición para encontrarle para imponer penas contra el suicidio. Entonces decimos nosotros, digo yo en este caso, que el homicidio por piedad pues es aquel que con el fin de ponerle fin a intensos sufrimientos que provengan de una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, entonces incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Sin embargo, entonces, la eutanasia se ha clasificado como eutanasia activa y como eutanasia pasiva. De hecho, existe una fundación creada desde 1979 por parte de Beatriz Cobb de Gómez, se llama Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Ellos elaboran dos documentos, uno para cuando no se pueda mantener de manera artificial ni prolongue innecesariamente la vida, entonces se acepta que la muerte llegue de manera natural. Esa es la eutanasia pasiva. Y la eutanasia activa puede definirse como si el dolor es intenso y la ciencia no puede aliviar el dolor y el sufrimiento
y el sufrimiento tienen este documento donde se expresan bajo las mismas circunstancias que le ayuden activamente a morir, porque es que pues riñe contra todo el que pues una persona que se encuentra en circunstancias particulares con intenso dolor, que ya no pueda soportarlo, que lo venga presentando desde hace varios años atrás, que la ciencia médica no le aporte ninguna solución, que es irreversible, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que la persona tenga derecho a morir dignamente, pero es una decisión unilateral, es decir, el consentimiento de la persona que está siendo víctima es una cuestión excepcional, eso sí lo aclaro, porque entonces en esos eventos podemos decir y recalcar lo que decía pues Marcial: la vida no es solo estar vivo, sino estar bien. Hay que vivir dignamente, ser feliz, el estar bien, el estar completamente con sus 5 sentidos, sea cognitivamente y en salud física, pues permite que la persona, bajo ciertas circunstancias, entonces por eso es que la ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz pues ya dio paso a que no se judicializaran en esos eventos donde la persona decide por una extrema situación, por una enfermedad grave, incurable, terminal, que ya no tenga reversa, ni tenga ayuda ni tratamiento médico, pues que permita a esa persona derecho a morir dignamente. Es decir, diferente a la situación, porque es que una cosa es la eutanasia y otra cosa es la distanasia. La distanasia se trata de desconectar a aquella persona que tiene una vida artificial a través de los aparatos, pero esa opera a través de la decisión que toma solamente la familia, no personalmente, porque no puede, pues, porque está en condiciones, por ejemplo, está inconsciente, la persona está, pues solamente tiene vida artificial a través de unos aparatos, pues entonces la familia pide que lo desconecten. Eso se conoce como distanasia, y diferente a la eutanasia, donde yo libremente decido si debo seguir con vida, porque pues ya estoy en una situación de intenso dolor incurable, que ya no me permite llevar una vida dignamente, y eso es lo que le pasó a la profesora francesa. Bajo esas circunstancias pues ella pedía y exigía que se le permitiera. Este es un asunto de debate. Obviamente que hay posiciones encontradas, si usted encuentra senadores que pertenecen a un grupo religioso, liberales, conservadores, ahora centro democrático, en fin, cada uno tiene su opinión en relación con esto, de acuerdo a su formación académica, su formación profesional, sus principios y toda esa cuestión que viene allí. Pero sí hace falta que se regule, que se reglamente, por lo menos frente a situaciones donde la persona pide voluntariamente que ya no puede seguir más con ese sufrimiento, y exige que entonces en estos casos la interceda la EPS y autorice, y que sea el médico entonces que ayude pues a esa situación, y que no vaya a ser sancionado penalmente por ese homicidio por piedad, porque obviamente se tiene en cuenta la sentencia C-239 del 97. Diferente es a que si esto se penaliza, el sujeto activo del delito es si alguien dice: yo voy a matar a ese pordiosero, pobrecito, pues mire que ya ese señor para qué vive así, entonces decido ponerle fin a sus sufrimientos, porque se encuentra pues en una situación de esas grave enfermedad incurable, entonces a mí me van a sancionar penalmente, porque pues obviamente que no ha existido el consentimiento. Antes del código del 80 existía el código del 36 y hablaba del homicidio consentido. Esa situación no se permitió en el código del 80, y menos que en el código pues del 2000, la ley 599 del nuevo código penal. Ahora, el otro asunto es la inducción o ayuda al suicidio, artículo 107. Dice la norma que el que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización incurre en prisión de 32 a 108 meses. Y por aquí, es decir, y si se trata de ponerle fin a los intensos sufrimientos, la pena será entonces de 16 a 36. Cosa diferente es a la omisión de socorro del artículo 131, que está sancionada con 32 a 72 meses. Miren, algo les voy a decir aquí: la Constitución política, tal vez en el único artículo que habla de la solidaridad social es el artículo 95, cuando dice que es deber, bajo el principio de solidaridad, todas las personas tenemos unos deberes
y unas obligaciones. Sobre todo prestarle una ayuda humanitaria a quien se encuentre en grave peligro. Hasta allí está constitucionalmente constituido eso, es decir, hay un lazo de solidaridad, digámoslo, planteado de esa manera. Por eso es que el artículo 131 sanciona penalmente a aquel que sin justa causa omita ayudar a una persona que se encuentre en grave peligro. Incurrirá entonces en esta sanción del artículo 131. Caso puede suceder a alguien que se quiera suicidar y entonces esa persona, dándose cuenta que está en grave peligro, no hace nada por auxiliarlo. Podría incurrir en la omisión de socorro, que es un delito autónomo, por omisión de conducta frente a un principio de solidaridad, por no prestar esa acción humanitaria a quien se encuentra en grave peligro. Diferente es aquella persona que por ejemplo, frente a la inducción o la ayuda al suicidio, pues ya le preste una ayuda eficaz o la induzca al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización. ¿Qué tal en ese caso, por ejemplo, si usted se da cuenta de que alguien quiere suicidarse y entonces en lugar de ayudarlo empiezo a darle, como decimos normalmente, y excúsenme la expresión, a darle pedal para que se mate? Y entonces le ayudamos, le prestamos los medios, le damos para el veneno, para que etcétera, etcétera, y entonces termina esa persona con esa ayuda eficaz, le ha ayudado, le ha prestado una ayuda a realización a ese delito. Ahora, se sabe muy bien que el suicidio pues no está tipificado, obviamente porque el hombre que se priva de la vida escapa por el acto mismo al castigo. ¿A quién se va a castigar si usted pone fin a su vida y se suicida? Pues obviamente que eso no está sancionado penalmente, pero sí está sancionado aquel que ayude o induzca a otro a que cometa el suicidio. Hay que tener en cuenta pues que el delito en estos casos obviamente hay otro aspecto que hay que tener muy presente, que no hay inducción cuando se trata de un inimputable, sea un menor de edad, una persona con trastorno mental, o cuando hay coacción física para que se cometa ese suicidio, porque en esa circunstancia no se comete inducción al suicidio, sino simplemente homicidio. Es decir, aquella persona que asusa, que induce, que le hace crearle la idea a un muchacho menor de edad para que se suicide, pues de pronto no va a incurrir en inducción, sino la situación se plantea bajo ya un delito de homicidio. O aquel que por ejemplo le dice: es que yo me quiero matar, ¿por qué no haces el favor y me corta las venas? Entonces yo, la cooperación que le está prestando, naturalmente que lo ubica a ustedes en frente a un homicidio, no a una inducción al suicidio o ayuda al suicidio. Es una cuestión que hay que clarificar allí. Entonces, para ir precisando, la situación pues es de mucha relevancia jurídica, social. Esto todavía sigue tema de discusión frente a si se da la eutanasia o no, cuestiones, razones de religión, de política, etcétera, etcétera, tiene su incidencia respecto a este tema de la eutanasia. Yo los invito a que se lean esas sentencias de la Corte Constitucional con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz, que fue pues actualmente quien ha sido senador del Polo Democrático, pero quien estuvo al frente cuando estuvo en la Corte Constitucional, tuvo unas posiciones muy importantísimas respecto cuando estaba surgiendo apenas la Constitución Política del 91. Y así encontramos, por ejemplo, sobre la despenalización de la dosis personal. Es un tema que manejó el doctor Carlos Gaviria Díaz sobre aquello del libre desarrollo de la personalidad. Es decir, hasta dónde yo de pronto puedo tener en la libertad para pues, causarme de pronto, pues, yo veré si consumiendo droga me voy a perder. Y ese es un tema que después lo vamos a examinar aquí con el tema, lo voy a presentar también respecto a lo que se sucede aquí en Cali, con todo el cordón que existe desde la Galería Santa Elena hasta la 25, en donde existen los cambuches en estado pues muy lamentable de drogadicción en Cali, con anuencia de las mismas instituciones gubernamentales. Lo mismo en la zona del Calvario, y acá también en el Sucre, el barrio Sucre, en la calle 16, que es una situación muy triste y lamentable. Entonces, este tema es quizás le toca a uno la médula y lo hace reflexionar y pensar. Entonces, quería hacer esa significación
no sé si se me queda algo más en el tintero. Pienso yo que pues he querido traer este tema del suicidio, ya es una cuestión muy personal de acuerdo a sus convicciones religiosas, es decir, hay que ponerle atención a esto, es un fenómeno, un problema social que existe, igual que el homicidio, como lo manejaba en otro video en relación con el homicidio aquí en Cali en el 2014. Ahora el problema del suicidio, que eso tiene pues mucho de dónde cortar tema, porque pues son posiciones que radicales, y por eso hablaba tal vez de Andrés Caicedo, quien fue el que les digo yo pues que tenía esa posición mentalmente, y hacía a nivel mundial. Por ejemplo, Ernest Hemingway, también un gran escritor que terminó suicidándose. Vayan a ver uno qué tiene en esa mente la persona y cuál es su posición filosófica que tenga de la vida y de cómo debe aceptar las cosas. Entonces esa es una cuestión que queda dentro del libre albedrío, muy respetable bajo las posiciones que se quieran asumir, si religiosas, no religiosas, condiciones de vida, etcétera, etcétera. Se le respeta a una persona que tome su decisión, porque es libre de determinarse y de tomar decisiones acorde a esa calidad de vida que quiere o no la quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, dejo así entonces esta inquietud planteada. De pronto después pues abordamos más el tema, quizás tomemos más a fondo la sentencia C239 del 97 del doctor Carlos Gaviria Díaz. Por hoy solamente quiero cerrar ya para que, haciendo alusión a un comentario que hizo Gustavo Álvarez Gardiazabal, el escritor, en la columna del ADN de hoy, en la que dice y hace referencia al problema del hacinamiento carcelario a nivel nacional, de cómo en otro documental que hice también acerca del hacinamiento en la cárcel de Villahermosa y en la cárcel de Jamundí, hace 30 años, cuando era un pichón de abogado, estaba la ley segunda de 1984 con la cual me estrené yo en lo penal, y me tocó pues hacer el plan de descongestión carcelaria en Villahermosa, un problema de política criminal que tiene todavía el mismo planteamiento de hace 3 años, y resulta que hoy en día estamos en la misma situación. Es el problema, pues ya ordenaron, jueces han ordenado lo mismo del INPE, de no recibir un preso más porque no hay dónde recibirlos, o por lo menos aquí en la cárcel de Villahermosa, que está eso atestado, está en hacinamiento con unas condiciones no dignas, atentándose contra la vida, generándose así estados de depresión, porque también tuve una persona al cual desafortunadamente entró en depresión y se suicidó en la cárcel de Villahermosa. Y la semana pasada escuchamos decir un caso en Jamundí también, que no le dieron mucha noticia, pero sí se suicidó al parecer una persona en unas extrañas circunstancias. Pero todo eso tiene que ver con esta problemática del suicidio por asunto pues de depresión, de estado de depresión, de no tener esa resiliencia que es la capacidad cada uno de afrontar el problema y de superarlo. Entonces cada uno, esto es también importante tenerlo en cuenta, porque cada persona es un mundo, y entonces de pronto en la forma como afronta el problema puede terminar o saliendo adelante o no haciéndolo. Entonces eso influye mucho, y la personalidad, la estructura que tiene esa persona. Es decir, ahí sí es una posición pues que hago en relación con este punto, difícil de abordar el tema. Quizás esto amerite otro espacio diferente, pero recalco entonces en esa columna del ADN el problema del hacinamiento. La ley de descongestión carcelaria, la 1709 del 2014, fue un fracaso. 8.500 salieron, pero han entrado 11.000, o sea, se mantienen los mismos 130.000 hombres o más. Entonces, pare de contar, no hicimos nada. Desde el 2014 de enero a esta fecha, 5 meses después, está peor. Hay que reflexionar sobre eso. Los invito a que recapacitemos ese punto también, que lo miremos y lo analicemos, que la instancia es aquí, a ver dónde está la capacidad del Estado, si ahora están metidos en campaña política para reelegir presidente. Un asunto que tiene ocupada la atención, que están, por lo menos el candidato a presidente, ubicado exclusivamente a hacer política para reelegirse. Pero mire cómo estamos en este país.
país de Macondo, como dice, tenía razón Fernando Vallejo en la exposición que hizo en la apertura del libro en Medellín, lo mismo Gardiazabal, con sus posiciones muy radicales frente al voto en blanco, pero desafortunadamente ese voto en blanco fue muy bajito y ahora el voto en blanco para el próximo 25 no ni quita ni pone. Deme, otro asunto de política, pero bueno, ese no es mi fuerte, yo solamente soy académico, hago posiciones pedagógicas, los invito a que entren entonces al link de YouTube con el nombre de Miguel José Escobar Jiménez, denle multiplicar, aceptar, si les gusta, les recibo sugerencias muy respetuosas. Muchas gracias.